Un saludo cordial a todos los que semana a semana nos acompañan acá en las transmisiones en vivo con la doctora Madeleine Centeno de Universal Plastic Surgery. Vamos a hacer el buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nunca sabemos de verdad cuando siempre nos acompañan. Un placer de verdad estar un jueves más acá. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado esta semana? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo ha estado su semana? Muy movida, esta semana ha estado bastante movida. Buenísimo, eso es excelente. Doctora, bueno, vamos a hacer algo que a mí me parece súper útil en el área de la salud, y es no solamente hacer la transmisión para dar a conocer un procedimiento, sino educar a la gente en las diferencias, ¿verdad? Si usted quiere, pues nos introduce entonces el tema que vamos a tener acá hoy en la transmisión, por favor. Claro que sí, hoy estamos hablando sobre las indicaciones o el criterio quirúrgico necesario para saber cuándo un paciente o una paciente necesita una abdominoplastía y cuándo va a necesitar una liposucción, ya sea asistida con láser o sin el láser. Okay. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco sobre los conceptos iniciales de cada una de las situaciones. Una abdominoplastía es una cirugía en la cual nosotros eliminamos el tejido redundante de la zona abdominal del ombligo para abajo y hacemos soltamos todo el tejido del abdomen superior y bajamos ese tejido desde el ombligo hacia el pubis con el fin de disminuir el tejido sobrante que la persona tiene. En esa cirugía entonces obviamente eliminamos todo lo que es grasa, todo lo que es piel, y entonces el abdomen queda mucho más talladito. Por otra parte, cuando nosotros estamos levantando toda la piel, podemos tener acceso a los músculos rectos abdominales y podemos hacer lo que se llama una aplicatura de los músculos rectos abdominales, es decir, ponemos puntos desde arriba hasta abajo en todo el eje abdominal con el fin de que la persona, si tiene flacidez abdominal de los músculos rectos abdominales, porque cuando uno, por ejemplo, tiene embarazos o tiene un aumento de peso importante, estos músculos se van a estirar. Y con el embarazo, usualmente, estos músculos que viajan rectos desde la zona del tórax hasta la parte del pubis, todos estos músculos se pueden estirar con el embarazo, y cuando la persona ya tiene al bebé, estos músculos quedan en algunas ocasiones bastante flácidos. Entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos una línea de puntos desde arriba hasta abajo con el fin de darle más tonicidad a la pared abdominal y que la persona quede completamente plana. Luego bajamos el colgajo de piel y estiramos todo el tejido de la persona, eliminando una zona completa de piel y grasa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con una liposucción? Una liposucción abdominal es por ejemplo, en el caso de que es asistida por láser, es una cirugía en la cual nosotros hacemos una incisión muy pequeñita, hacemos incisiones muy pequeñas de aproximadamente 1 centímetro en diferentes zonas del abdomen, entonces casi no se van a notar después cuando ya cicatrizan. Y a través de esta incisión nosotros metemos una cánula que tiene un láser especial en la punta, derretimos la grasa, además el láser va a producir una quemadura controlada, con lo cual produce eventualmente una retracción cicatrizal que va a devolver un poco la tonicidad a los tejidos. Y luego pasamos el liposuctor, que son cánulas especiales de diferentes tamaños, de diferentes diámetros, que nos van a permitir sacar todo el contenido graso que la persona tiene, una parte derretido y otra parte pues no derretido, obviamente, y con el pasar del tiempo sigue derritiendo aproximadamente en el transcurso de los siguientes 6 meses a la liposucción, se va a seguir derritiendo este tejido graso y entonces la persona va a tener mucho mejor resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces en criterio entre una y otra? Pues lo que pasa es lo siguiente: cuando la persona tiene un sobrante importante de tejido de piel propiamente, si uno hace una liposucción, más bien eso va a empeorar el sobrante de piel, porque obviamente si la persona tiene un exceso de piel con un contenido graso y nosotros eliminamos el contenido graso, esa piel más bien se va a caer, va a verse muchísimo más flácida, va a verse lo que la gente, digamos, comúnmente conoce como el delantal. Y ese delantal obviamente va a caer hacia adelante, especialmente en las mujeres y especialmente en la zona abdominal, porque eso no lo vemos tanto en la espalda. Por ejemplo, podemos hacer liposucciones láser en la espalda y siempre la espalda va a retraer bastante importantemente. Pero a nivel abdominal, especialmente en el caso de las mujeres, el tejido, si nosotros tenemos mucho sobrante de piel, no podemos eliminar ese sobrante de piel con una liposucción. Entonces, esa es la gran diferencia. Una persona
tendiente, digamos, entonces uno toma en cuenta varios factores. Usualmente una persona joven, menor de 30 años, que tiene un exceso de tejido moderado o pequeño, digámoslo así, que tal vez no ha tenido hijos, que quiere eliminar algunas zonas de grasa que tiene en algunas zonas específicas del abdomen, por ejemplo en los lados, que se llaman los flancos, o en la parte, puede ser en la parte abdominal superior o puede ser en la parte abdominal inferior. En ese caso, entonces, uno puede optar por una liposucción. En ese caso, la liposucción se recomienda cuando queremos eliminar áreas específicas de grasa. Recordemos que la liposucción no es un procedimiento que nos va a ayudar a bajar de peso, sino que es un procedimiento en donde queremos darle cierta belleza o cierta modificación corporal a una zona que tiene un exceso de grasa. Entonces se utiliza más que todo en zonas que se ven un poco, ¿cómo les puedo decir?, asimétricas, o zonas que se ven con depósitos grasos importantes en alguna zona en particular. Entonces ahí utilizamos una liposucción láser en donde vamos a tener la posibilidad de moldear el cuerpo. En el caso de la abdominoplastía, la cirugía que nosotros realizamos deja una cicatriz bastante considerable, porque es una cicatriz de cadera a cadera, donde estamos eliminando todo ese tejido que sobra desde el ombligo hacia el pubis. Entonces es una cirugía en donde nos permite eliminar gran cantidad de tejido, además nos da acceso a la pared abdominal para poner los puntos que les explicaba anteriormente. Entonces la persona va a tener una mejor tonicidad de la pared abdominal, pero obviamente la cicatriz que deja es una cicatriz bastante mayor. Ambas cirugías nosotros las hacemos con anestesia general, precisamente porque es mucho más fácil para el paciente, mucho más cómodo. De esta forma no tiene molestias. Todo este tipo, digamos, un día estuve en Facebook que alguien decía que la cirugía tal con anestesia local, como si fuera la panacea, ¿verdad? O sea, nosotros hemos trabajado con anestesia local toda la vida. Y a veces la gente dice, uy, qué chiva con anestesia local. O sea, por favor, señores, una abdominoplastia no se puede hacer con anestesia local porque es un problema para el paciente, en el sentido de que en algunas ocasiones siente molestias, en algunas ocasiones va a tener dolores. Entonces, o sea, obviamente todos nosotros sabemos que aquí nosotros tenemos profesionales trabajando, tenemos un anestesiólogo o anestesióloga, dependiendo de quién viene a trabajar con nosotros, que son especialistas en anestesia y recuperación, son personas que tienen una gran experiencia en su labor diaria, son personas que están certificados tanto por la Asociación Costarricense de Anestesia como por el Colegio de Médicos y Cirujanos, y nosotros somos profesionales certificados en cirugía plástica y reconstructiva. Obviamente cada profesional tiene sus propios criterios. Yo tengo colegas que trabajan muchísimo con sedación profunda y con anestesia local, incluso en abdominoplastías, pero el criterio mío personal es que a mí no me gusta ese tipo de liposucción, y les voy a decir por qué. Porque resulta que nosotros, cuando estamos utilizando el láser, muchas veces la sedación profunda con anestesia local no nos da la analgesia y la tranquilidad para el trabajo. Entonces, aunque el paciente no se acuerde del dolor porque estaba sedado profundamente y no recuerda absolutamente nada de lo que pasó, pero para uno como cirujano tampoco es bueno estar operando teniendo un paciente que se está moviendo, que se incomoda, que está hablando, que no se siente bien. Y entonces para uno también es incómodo donde uno pone una tijera y el paciente se movió y se cayó la tijera y se cayó el separador y se levantan los campos quirúrgicos. Entonces, o sea, obviamente cada cirujano tiene su forma de trabajar, y lo importante es que uno tenga mucho tiempo de estar trabajando de la misma manera y que tenga mucha experiencia haciendo este tipo de procedimientos, de tal forma que cada cirujano le va a explicar a su paciente qué tipo de anestesia va a utilizar y cómo se va a manejar la etapa quirúrgica y la etapa de recuperación. Ok, doctora. Entonces eso es muy importante. Ok, bueno, pues quisiera saludar a Mónica Mora, Laura Valverde. Hola Mónica, Laura. Anita Durán, Irene Fernández, Enelida Nora, Lorena Hola. Aguilar, Leila Torres. Qué montón de gente que tenemos, excelente. Pero está un hombre, bendito entre todas las mujeres. Andrés Fernández está Hola, con Andrés. nosotros. A todos ustedes los invitamos. Un saludo que si quieren, muy especial a todos. Sí, que si quieren también hacer sus consultas, ¿verdad? Es un tema que claro. veo que les gusta a la gente, porque hay bastantes personas. Por en línea supuesto, en este anímense momento. a hacer consultas. Siempre es importante que la gente sepa que estamos a disposición de ustedes para responder todas esas dudas que surgen durante un tema, y obviamente también para que nos recomienden otros temas de conversación para otros jueves. Y también recordarles a ustedes el número telefónico en el que pueden llamar para hacer sus consultas en la clínica. Sería el 2222-6441. Doctora, también recordarles a ellos que ustedes tienen un WhatsApp, ¿verdad? Claro, tenemos el WhatsApp, que es el 7110-5090, donde pueden hacer consultas o pueden cambiar citas, sacar citas nuevas.
Por otra parte, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es info@plasticsurgerycr.com o mcenteno@plasticsurgerycr.com, o también a través del Messenger del Facebook, que con cierta frecuencia recibimos bastantes preguntas por ahí. Doctora, importante eso que usted mencionaba hace un rato sobre la consulta, el criterio médico también. Cada profesional pues tendrá su criterio para hacer una u otra. Doctora, pero ¿qué pasa cuando, porque todo puede pasar, pero qué pasa cuando una persona como paciente decide hacerse un procedimiento y no el otro por un tema económico, tal vez, en algún caso? Obviamente depende de cada profesional, pero ¿cuáles son los riesgos por hacerse un procedimiento que no debería hacer para su condición de piel o en el momento en cómo se encuentra físicamente? Pues en algunas ocasiones a alguna persona le dirá a uno, bueno, pero es que no, económicamente lo que me alcanza es para hacerme una liposucción y no para hacerme una abdominoplastía. Problema como el contenido graso durante una liposucción, en algunas ocasiones vamos a tener tejido de piel caído, superfluo, tejido que sobra y con ciertas zonas de retracción y ciertas zonas que no retraen. Entonces los resultados pueden ser realmente catastróficos en algunas ocasiones. Por eso es muy importante que el paciente, cuando consulta, siempre es importante recordar que el paciente viene con una idea, porque ahora todo el mundo se mete a Google y todo el mundo dice, no, yo me quiero hacer tal cosa, ¿verdad? Y ¿por qué razón es necesario hacer un procedimiento o hacer otro diferente a lo que ellos tenían en un plan inicial? Ok, pedimos disculpas si hubo alguna interrupción en la conexión del Facebook Live, porque vimos como que había un problema de conexión. Por favor, a todos los que están acá, queremos preguntarles si todo, si están escuchando bien, si todo va perfecto, porque ahí quería verificar, pero también como que no lograba entrar. Pero bueno, entonces, doctora, en resumen, lo que usted nos está hablando es sobre ese criterio o esos riesgos que puede tener una persona en hacerse una cirugía y no la otra, dependiendo del presupuesto, ¿verdad? Claro, en algunas ocasiones también es importante que la gente tome en cuenta que tenemos algunas facilidades de pago también. Pueden solicitar un crédito personal en el Banco Popular, en donde nosotros les hacemos una proforma y con esa proforma solicitan el crédito en el Banco Popular. Por otra parte, tenemos mini cuotas de Credomatic y también, si les interesa, pueden consultar con Quickie Credit. Imagínense, hay de todas las opciones, o sea, no importa. Y pueden pagar con tarjeta de crédito también. Exacto. Esa es otra opción. No importa el presupuesto, ahí hay todas las facilidades de pago para ustedes, porque precisamente la consulta era eso. A todos los que están ahí, tal vez no nos escucharon porque no me han dicho si lograron escucharnos bien durante los 2 minutos atrás, que vi que había problemas en internet, pero lo importante es que usted valore con el médico valore con usted cuál es la opción que usted necesita dependiendo de su condición actual. Ok, doctora, en estos procedimientos, ya sea liposucción, lipoláser, ¿qué sucede con las otras áreas que generalmente se acumula mucha grasa? En el caso de las mujeres, tal vez el área de los muslos, la cadera; en el caso de los varones, en la espalda también. ¿Cómo podemos ver las técnicas con las otras áreas? ¿Cuáles son las que se realizan? Claro que sí. Por ejemplo, la abdominoplastia es una técnica quirúrgica que usualmente va a mejorar un poco lo que es el tejido glúteo
el tejido de los muslos en la parte principalmente anterior. Entonces, usualmente cuando uno tiene un poco de tejido redundante a nivel de los muslos, a la hora de hacer la herida de la abdominoplastía y suturar la herida, eso va a retraer un poco los tejidos del muslo anterior. Entonces mejora un poco la calidad de la piel de los muslos y la persona va a observar un mejor resultado de los muslos. Siempre a nivel de cadera, a mí me gusta hacer un poquito de liposucción en esa zona cuando estoy haciendo una abdominoplastía para mejorar los contornos y, como les digo, que sea una transición muy suave, digamos, entre la cintura, la cadera, para que la persona tenga un buen contorno y se vea más natural la línea y no se vea como tan cortado, ¿verdad? Donde uno eliminó el tejido. Y me gusta también hacer un poco de liposucción en los flancos y un poquito de liposucción en la zona del abdomen anterior para que a la hora de suturar el tejido del pubis esté al mismo nivel que el tejido del abdomen superior. Entonces siempre uno intenta que toda la transición entre la zona quirúrgica y la zona no quirúrgica se vea muy suave y no se vean, digamos, acumulaciones de grasa en forma normal. Entonces siempre uno intenta como darle un contorno apropiado a toda la zona. Doña Marjorie, muchas gracias por informarnos de que se pegó un ratillo, pero ya está bien la conexión. Perfecto. Bueno, pues para que sepan que estamos completamente en vivo y esas cosas suceden cuando está uno al aire en vivo. Ok, saludos a Dixiana Jerez. Hola, esa es la doctora Jerez, esa es nuestra anestesióloga. Entonces ella también la podemos traer un día de estos, deberíamos invitarla un día para que ella venga a hablarnos sobre la anestesia y sobre el proceso de control del paciente durante la cirugía, para que sepan ustedes que están en excelentes manos, porque ella es una gran profesional que trabaja con nosotros desde hace muchísimos años. Pues ya la vamos a comprometer a que venga acá a estar en vivo, porque sí, también hemos hecho hincapié en que lo importante de una anestesia, lo importante de todo lo que sucede en una sala de operación es básico para que el resultado sea positivo, ¿verdad, doctora? Claro, es un conjunto de especialistas que estamos trabajando por el bienestar del paciente, por su salud y por obtener los mejores resultados en todo momento. O sea, tenemos que siempre estar claros en eso, ¿verdad? Somos un conjunto de profesionales que tenemos todos los atestados desde el punto de vista académico, tenemos un centro médico en donde siempre estamos constantemente buscando la mejor tecnología para que ustedes estén completamente seguros y completamente en excelentes manos en todo momento. Un saludo también a Novia Víquez, si tengo, Doña si la memoria. Novia, ¿cómo está? Sí, muchas gracias por estar en sintonía. Doctora, la recuperación es muy importante también y claro. Yo creo que dependiendo del procedimiento también es el tiempo en el que la persona tiene que estar en recuperación. Claro. Pero yo sé que hay muchas personas que por tiempo o porque no tienen la costumbre de seguir esas reglas, dejan el tratamiento, los masajes, el caminar y un montón de cosas la dejan a medias y pues obviamente podría haber una consecuencia a futuro. Partamos primero en cuáles son las dos recuperaciones que deben tener los pacientes dependiendo de la técnica. Claro que sí. Entonces, en el caso de las pacientes que se realizan abdominoplastía o los pacientes que se realizan abdominoplastía, la recuperación va a ser un poquito más larga que en el caso de los pacientes que se realizan liposucción. La abdominoplastía, igual que la liposucción, produce una gran cantidad de líquido cuando uno hace la cirugía. Entonces, en los días posteriores a la cirugía vamos a necesitar masajes que nos ayuden a drenar esta cantidad de líquido que se produce. Entonces es importante que los pacientes, tanto los que se hacen abdominoplastía como los que se hacen liposucción láser, van a tener que venir a masajes con el fin de estar drenando este líquido y ayudar a que los contornos corporales tengan la mejor evolución posible. Porque si no se drena este líquido, entonces vamos a tener acumulaciones en diferentes zonas de este líquido y posteriormente, cuando la persona va cicatrizando, puede ser necesario punzar esas zonas para poder sacar este líquido. Por eso es importante estar drenando constantemente durante los siguientes 10 a 15 días después de la cirugía. Usualmente se hacen como 2 masajes por semana o 3 masajes por semana, dependiendo si la persona está produciendo mucho líquido o no. ¿Qué sucede si no hace caso al paciente, doctora? Si no vienen a los masajes, se acumula el líquido y eso también eventualmente es como el alimento para las bacterias. Eventualmente esta colección de líquido, que es sangre y agua, se llama seroma y eventualmente, si la persona no se drena, se puede convertir en un absceso, porque se infecta, se llena de bacterias y entonces la persona podría incluso hasta tener un shock séptico y en algunas ocasiones, si esto no se maneja apropiadamente, podría
podría atentar contra la vida, obviamente. Pues oiga usted, señora y señor, que aunque su amiga y su comadre, su mamá o su tía se haya hecho una cirugía y ella haya tenido un resultado diferente, cada persona es un mundo y usted tiene que seguir las indicaciones del doctor, porque ese es su caso personal, las demás personas son otras. ¿Verdad? Por aquello, doctora, porque a veces usted sabe cómo es uno. Totalmente. Bueno, y siguiendo con las recomendaciones, en el caso de la abdominoplastía, la persona va a necesitar aproximadamente unas 3 semanas de reposo relativo. ¿Qué quiere decir reposo relativo? Quiere decir que la persona puede acostarse unas cuantas horas, pero que tiene que estar caminando. ¿Por qué tiene que estar caminando? Porque resulta que si nosotros estamos todo el día acostados, tenemos entonces en nuestro organismo la posibilidad de empezar a hacer trombos en las piernas, en las venas de las piernas, y esos trombos eventualmente se pueden ir a otras partes del cuerpo, como al pulmón o al cerebro, y podemos entonces tener algunas otras complicaciones, que es la temida el temido tromboembolismo pulmonar, en donde la persona puede tener alteraciones pulmonares y cardíacas muy severas que incluso también podrían atentar contra la vida del paciente. Entonces hay que estar caminando cada 3 horas, por lo menos 10-15 minutos. Pueden dormir un rato, 2 horas y volverse a levantar a caminar, tomar bastante líquido, eso también es sumamente importante, que la orina esté bastante clara. Por otra parte, como vamos a estar drenando líquido, es bien importante que el paciente esté muy hidratado. Todo este líquido que se desprende y toda esta destrucción tisular podría darnos también consecuencias renales, y por esa razón es tan importante que la paciente esté hidratándose constantemente. Desde el punto de vista de la liposucción, la evolución digamos que va a ser bastante mejor, no da tantos síntomas, tanto dolor, tanto malestar. La liposucción es un poco más suave en ese sentido, y usualmente a los 7 a 10 días la persona ya está completamente en condiciones de volver a su trabajo. Doctora, bueno, antes de continuar con las consultas, tenemos una de parte de Nubia Víquez, que nos pregunta: cuando hemos tenido una cesárea nos queda un rollito imposible de desaparecer, un rollito que divide la pubis del abdomen. ¿Eso es posible corregirlo con lipo o con abdominoplastía? Bueno, volvemos a lo mismo. En ese caso lo que tenemos que hacer es determinar cuánto tejido de piel sobra por encima de la cicatriz de la cesárea. En algunas ocasiones, si lo que sobra es muy poquito, podemos eliminarlo con una liposucción láser. En ese caso, lo que pasa es que estamos eliminando el contenido graso de la zona, y de esa forma podemos aplanar un poco el tejido. Si es mucho tejido de piel lo que sobra, en ese caso lo que uno hace es prolongar un poquito la cicatriz de la cesárea y hacer lo que se llama una mini abdominoplastía, que es eliminar un pedacito de piel justamente por encima de la cesárea, y con eso podemos eliminar ese gordito encima de la cesárea que se hace muy frecuentemente. Ok, esos gorditos se hacen con el pasar del tiempo, tal vez exactamente. Por bueno, la forma de estar sentado. No, pasa a veces cuando la persona, como a uno las cesáreas se la hacen después, inmediatamente en el momento en que sale el bebé, el tejido está completamente estirado, y conforme va retrayendo, en algunas ocasiones no se logra retraer la totalidad del tejido, porque el crecimiento del bebé muchas veces es bastante considerable. Entonces lo que sucede en esos casos es que podemos eliminar un pedacito de tejido, y con eso es suficiente. Bueno, ya veo que se están animando por dicha a hacer las consultas. Ya saben, siempre le hemos dicho que estamos aquí para responder todas sus consultas. Claro. Hola, doctora. Saludos, una consulta. ¿Quién hace la consulta? Perdóneme, Daniel Cedeño. Claro, hola Daniel. Daniel Cedeño, sí. Una consulta: si uno tiene un rollito pequeño o bajo nivel de grasa, igual se puede hacer una lipo o una slim, o esos tratamientos son solamente en casos en los que hay mayor nivel de grasa. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he tenido pacientes que son físico-culturistas, que hay que quitarles un poquito de grasa en alguna zona en particular, o ayudar a moldear un poco el abdomen, o ayudar a marcar el abdomen también. Entonces puede ser que la persona tenga un nivel de grasa corporal muy bajo, cercano al 8 a 10%, que es lo que manejan los físico-culturistas, y sin embargo tener algunas zonas específicas de acumulación de grasa, por ejemplo, justamente a nivel del músculo pectoral, por ejemplo, que a los fisicoculturistas les gusta tanto que se vea su músculo pectoral, o incluso en la zona abdominal. Entonces no tiene mucho que ver, o sea, ¿cómo explicarles? La grasa corporal que uno tiene, uno puede disminuirla lo máximo posible, llegar a 8, 6 de grasa corporal, y sin embargo tener acumulaciones de grasa en algunas zonas, como por ejemplo las manijas del amor, o por ejemplo que eso es en la zona lumbar baja, a nivel de la faja, o puede tener acumulación
articulaciones abdominales o en los pectorales o incluso en la espalda. O sea, entonces no siempre tiene relación con la grasa corporal. Obviamente una persona que tiene la grasa corporal en 30 va a tener muchos más rollitos que una persona que tiene la grasa corporal en 8%, ¿verdad? Pero cada persona es un mundo particular. Cada persona, a pesar de que tenga un nivel bajo de grasa corporal, puede tener en algunas zonas del cuerpo que quiere eliminar con Slim Lipo. Y en estos casos, como la persona si tiene grasa corporal muy baja, en esos casos tiene muy buena respuesta a la liposucción láser. Daniel se ve que es una persona joven, entonces probablemente como él hay muchas personas que hacen ejercicios constantemente y tienen esa acumulación de grasa. Bueno, ahí está don Daniel, cualquier otra consulta con muchísimo gusto. Puede llamar a ver al 2222-6441 y ahí le pueden dar una cita para que le pregunte a la doctora muchísimo más. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, ¿se recomienda bajar un poco de peso antes de someterse a cualquiera de estas dos técnicas? Así es, totalmente. Entre más cercano está la persona a su índice de masa corporal dentro de límites normales, más posibilidad va a tener la persona de que los resultados sean excelentes. Obviamente, cada caso es muy particular, ¿verdad? Ustedes van a tener cirujanos plásticos que dicen, no, si la persona está obesa o con cierto grado de sobrepeso, yo no opero a nadie con sobrepeso. Yo lo que hago es valorar al paciente en particular, porque sí he tenido pacientes que tienen excesos de tejido que no les permite ni amarrarse los zapatos, ni les permite agacharse para absolutamente nada, no pueden correr, no pueden andar en bicicleta porque el exceso de tejido es demasiado, y a pesar de que tienen un nivel tal vez de sobrepeso importante, en algunas ocasiones yo sí valoro al paciente para ver si el procedimiento quirúrgico le podría ayudar de alguna manera a mejorar su calidad de vida, porque recordemos que no siempre el asunto es solo estético. Nosotros desde el punto, por eso es que yo siempre digo, nosotros cambiamos vidas, no porque la parte estética cambie vidas, sino porque nosotros hacemos mucho trabajo reconstructivo, y el trabajo reconstructivo ayuda a mejorar la calidad de vida. Entonces no es solamente decir, no, una persona gorda yo no lo opero, no, es que hay que valorar cada caso en particular para saber si ese procedimiento que le vamos a dar a esa persona le va a ayudar de alguna manera a mejorar su calidad de vida, poder hacer ejercicio y poder desenvolverse en una forma más normal en la vida diaria. Entonces por eso es que nosotros decimos que cambiamos vidas. Claro, doctora, siento que, bueno, tal vez en un futuro podríamos hacer un programa específicamente pensando en esa psicología, ese tratamiento del paciente previo a una cirugía, porque a veces los pacientes llegan y un doctor cree que todo el mundo sabe, tal vez el tipo de trato de él como profesional, y no es así. A veces unas personas llegan con completa desconocimiento de la situación. Totalmente. Porque la gente no tiene por qué saber, o sea, el especialista es uno, entonces la gente no tiene por qué saber absolutamente nada. Por eso yo les digo, anímense a hacer sus consultas, porque ustedes no tienen por qué saber de medicina ni por qué saber de las diferentes especialidades, y nosotros con mucho gusto podemos encauzar su consulta o incluso hasta recomendarles especialistas. Muchos de mis compañeros yo les puedo recomendar con mucho gusto. Ok, don Fernando Bosa le manda saludos, doctor. Hola, don Fernando, ya casi lo llamo. Yo sé que necesita hablar conmigo. Eso es como presión, ¿verdad? Sí. Entonces, no, es que a don Fernando lo habíamos operado de uñas encarnadas hace unos años. Y él tiene dos conocidos que necesitan este procedimiento quirúrgico, y yo le agradezco muchísimo la recomendación que nos hace de nuestros servicios. Claro, y entonces para nosotros, quiero que sepan que para nosotros lo más importante es un paciente satisfecho. Eso para mí es como la medalla de oro, ganarme la medalla de oro cuando tengo un paciente satisfecho por el tratamiento que le hemos brindado. Y más todavía, la siguiente medalla de oro es cuando nos envían a la mamá, a la hermana, al primo, al amigo, al cuñado, porque eso nos da la seguridad de que la persona con mucho cariño está recomendándole a sus seres queridos nuestros servicios, y eso para mí es todavía un mayor agradecimiento. Claro, y para las personas que hoy nos sintonizan por primera vez, vamos a hacer una mención. La doctora hace un tiempo habíamos hablado sobre el tema de uñas encarnadas, y podría buscar por ahí en el Facebook el video para que usted sepa que también acá en la clínica se hacen ese tipo de tratamientos que para muchas personas son años de sufrimiento, y con una buena tratamiento y cirugía se puede solucionar de una forma positiva. Doctora, bueno, pensando en los perfiles de los pacientes, ¿hay alguna restricción para un tipo de técnica o para el otro tipo de técnica? Por ejemplo, personas con enfermedades crónicas, el tema de la edad, el tema de la piel, o sea, ¿cuáles son tal vez algunos criterios en cuanto a restricciones? Lo principal es tener un paciente en control.
Es decir, una persona, por ejemplo, puede tener presión alta, puede tener una cardiopatía, puede tener problemas renales, puede tener azúcar en la sangre. Y lo importante es que esa persona tenga una valoración preoperatoria de su médico tratante y que nos dé una serie de recomendaciones que tenemos que seguir preoperatoriamente, transoperatoriamente y posoperatoriamente. De tal forma que entonces nosotros podemos hacer la cirugía siempre y cuando tenemos el visto bueno del especialista, ya sea el nefrólogo, el cardiólogo, el internista, el reumatólogo. Y una vez que tenemos el visto bueno de estos especialistas, entonces ya podemos proceder a la cirugía. Lo importante es que en todo momento tengamos a los pero su salud no lo permite, pues nosotros lógicamente con toda profesionalidad le vamos a decir al paciente que definitivamente no se le va a poder hacer esa cirugía, porque siempre es más importante la salud general del paciente que un procedimiento estético. Y eso también es vital recordarlo, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que uno quiere casi siempre ayudar uno quiere ayudar a todo el mundo, pero no siempre la salud de los pacientes nos va a permitir hacerle un procedimiento, especialmente por ejemplo en el caso de la abdominoplastia, que es una cirugía, digamos, la más grande, ¿verdad? Entre estas dos, es una cirugía bastante grande que tiene una gran movilización de líquidos durante la cirugía, se tiene una pérdida de sangre considerable, entonces, ¿verdad? A veces hay pacientes que su situación de salud no lo permite y tenemos que ser responsables y decirles no vamos a poder hacer la cirugía. Doctora, le voy a hacer una consulta que me hace una amiga mía por mi WhatsApp, no sé, pues ella está claro viendo, sí, pero seguro le da vergüenza. Gusto. Pero me dice que cuando una persona se hace una liposucción y la grasa se puede o no se puede utilizar en otra zona, por ejemplo en los glúteos o en el rostro. Sí se puede utilizar, pero en esos casos entonces yo lo que hago es que no la asocio con láser, porque el láser lo que hace es derretir el tejido graso y destruir las células grasas, y nosotros cuando hacemos eso se llama un injerto graso. Cuando utilizamos la grasa de la persona para colocarla en otra zona, es decir, hacemos un injerto graso, necesitamos que las células estén sanas y que estén viables completamente. Entonces uno lo que hace es que antes de hacer la parte del láser, uno extrae un poco de grasa con el fin de volverlo a colocar en otro sitio. Luego le damos cierta preparación a esa grasa y luego la colocamos en las zonas que queremos inyectarlas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el injerto glúteo? Resulta que la Asociación Americana de Cirugía Plástica ha dado una recomendación internacional de que es de alto riesgo el procedimiento del injerto graso a nivel de glúteos. Entonces, conozco mucha gente que tiene muchísima experiencia, como mi papá, por ejemplo, él tiene muchísima experiencia y tiene muchísimos años de estarlo haciendo y lo hace sin ningún problema. Pero yo en lo particular digo, ¿para qué me voy a arriesgar a hacer un procedimiento que tiene alto riesgo de comprometer la vida del paciente y la salud del paciente? Entonces, yo en particular no hago muchísimo injerto glúteo, pero tengo muchos compañeros y conocidos que sí los hacen. Nosotros por lo menos en el caso mío lo que hago es que pongo prótesis glúteas y eso me ha resultado bastante bien. Ahora, por otra parte, también muchas veces lo que hago es realizar liposucción de las zonas aledañas, digamos, disminuyendo la cintura, mejorando la cadera, y entonces en algunas ocasiones uno también puede moldear el glúteo sin necesidad de inyectar grasa, grandes volúmenes de grasa, ¿verdad? Porque hay personas que inyectan 300, 400, 500 cc de grasa extraída de otras zonas con el fin de darle un volumen a los glúteos. En general, como les digo, cada cirujano tiene un criterio y uno también tiene que respetar el criterio de cada cirujano porque, pues lógicamente uno tiene su formación y generalmente uno lo que pasa es que se forma con gente que hace ciertas cosas y uno después va tomando todo ese conocimiento y dice, bueno, esto sí me parece, esto no me parece, y al final uno elige qué hace y qué no hace. Pero sí es posible hacerlo, sí en el glúteo sí tiene cierto riesgo de hacer lo que se llama un embolismo graso, es decir, que la grasa que uno inyecta, cuando la está inyectando, puede tener el riesgo de meterse en venas grandes de esa zona y puede irse a otras zonas y generar mayores problemas. Bueno, existe ese riesgo. Bueno, imagínense, doctora, es importantísimo saberlo porque usted puede ir a una clínica y simplemente le dice, le hacemos el 2x1, se la extraigo y se la inyecto, y la gente desconoce ese riesgo tan grande que existe. Obviamente la experiencia de su padre, que son muchos años de
de experiencia, pues también tienen toda sí, la más seguridad. de 40 años de Exacto. experiencia. Y si desea usted entonces igual hacerse este tipo de cirugía, puede acá mismo en el número que le pasamos, y le repito, el 2222-6441, y consulta con el papá de doña Melanie. Sí, es el doctor Carlos Alberto Don Carlos Centeno Ramírez. Don Carlos es, a mí, yo lo conocí la primera vez que lo entrevisté, doctora, y bueno, es como una enciclopedia. Él sabe demasiado. Así y es. Está en buenas manos aquí. También, doctora, podríamos recordarles a las personas todos los servicios que ustedes tienen acá en la clínica, para que también sepan que no solo está usted, sino también su padre. Claro, somos dos especialistas reconocidos ante el Colegio de Médicos y somos miembros de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica. Tenemos tanto lo que son servicios reconstructivos como servicios también de cirugía cosmética o estética, como quieran ver. También tenemos un departamento de fisioterapia donde nos hacen todos los masajes de drenaje, las limpiezas faciales, tenemos limpiezas profundas, tratamientos de belleza. Por otra parte, también nos dedicamos a todo lo que es ahora tecnología mínimamente invasiva, ¿verdad? Como el Dermapen, por ejemplo. Tenemos el Plasmage también, que nos ayuda a hacer ciertos tratamientos sin bisturí. Y por otra parte, tenemos todo lo que tiene que ver con cirugía plástica, como por ejemplo, tratamiento mamario, reducción mamaria, aumento mamario, tenemos abdominoplastía, liposucciones largas, liposucciones convencionales, hacemos plastía de muslos, plastía de brazos, cirugía facial completa, peeling quirúrgicos, peeling químicos, etc. Imagínense todos los servicios que se pueden imaginar. Vamos a continuar con las consultas. Jensi Madrigal Calderón le manda saludos. Dice, algún día consultaré, quiero y necesito una cirugía plástica de unas cicatrices queloides posterior a una abdominoplastía. Y doctora, partiendo como ella del perfil de paciente, ¿qué pasa con las personas que tienen una cicatriz queloide o que tienden a tener cicatrices queloides después de alguna operación, y en el caso de ella? Pues es muy interesante el asunto de las cicatrices queloides, porque he tenido pacientes, por ejemplo, que vienen de otro cirujano con queloides y uno les hace la plastía y cicatrizan sin queloide. He tenido pacientes que, digamos, yo las opero y hacen queloide y le digo a mi papá que si me ayuda a hacer la plastía, y les hace la plastía con la mano de él y no hacen queloide. He tenido pacientes que tienen aretes y no tienen queloides y hacen un queloide en alguna cicatriz del abdomen, por ejemplo. He tenido pacientes que se ponen un arete en la oreja y se les hace un queloide enorme y les hacen una apendicectomía y no se le hace queloide. He tenido pacientes que tienen hermanos con queloide que ellos no hacen queloide. O sea, el queloide es un gran misterio. Y uno quisiera poder saber qué es lo que va a pasar con la cicatriz queloide, pero no siempre uno puede prever cómo se va a comportar. Entonces, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen cicatrices queloides en alguna espinilla que se les hizo en el pecho, por ejemplo, y uno les hace una abdominoplastía y no hacen queloide. Entonces, bueno, una vez que aparece el queloide, lo importante es saber que sí existen diferentes maneras de tratamiento. Uno puede inyectar una sustancia que se llama triamcinolona, que es un esteroide, un antiinflamatorio esteroideo, y esto nos puede ayudar a bajar un poco el tamaño del queloide y en algunas personas incluso hasta llega a desaparecer. En las personas en las que no desaparece con el tratamiento médico, que es esa inyección de triamcinolona cada cierto tiempo, cada mes o cada 2 meses, lo que se puede hacer es hacerle una plastía a la persona y ver si cambiando de mano de cirujano e incluso cambiando los hilos podríamos tener un buen resultado. Y en los pacientes en los que recidiva se puede hacer un tercer plan quirúrgico en donde se hace una resección de la cicatriz y se le da radioterapia superficial. La radioterapia se utiliza en algunos casos de cáncer, y entonces en los casos de cáncer se puede utilizar hasta 30 dosis o 40 dosis de este tipo, que es decir, son días, digamos, de radioterapia. En el caso de los queloides se puede usar radioterapia superficial por 3 días, que esa es la dosis del queloide, en donde se ayuda con el tipo de radioterapia a que el queloide baje su actividad y disminuya la inflamación. Entonces hay manejo, hay tratamiento y hay opciones diferentes para poder manejar el queloide y darle una mejor estética al queloide. Ok, perfecto, doctora. Bueno, si no hay ningún detalle adicional,
a mencionar hoy con el tema. Nos vamos a despedir acá. Una hora muy satisfactoria, la verdad. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias por las consultas. Ya la gente está empezando a animarse a hablar con nosotros y eso nos llena de alegría y satisfacción, porque recuerden que en este mundo no hay mayor tesoro que la sabiduría. Y entonces un paciente informado es un paciente que puede tomar decisiones correctas y decisiones que nos llenan de alegría y satisfacción. Ok, doctora, entonces repitamos el WhatsApp, que es importante, es una plataforma súper sencilla, entonces repitámosle. Y claro también que sí. Dirección física, que es muy importante. Estamos localizados en el Paseo Colón, detrás del Palí del Paseo Colón. Nuestro WhatsApp es el 7110-5090 y nuestra central telefónica el 2222-6441. Pueden escribirme también por el Messenger del Facebook o me pueden escribir también a mi correo electrónico que es el mcenteno@plasticsurgerycr.com. Ok, doctora, antes de irnos vamos a responder una última consulta. Claro. Marjorie Weller dice que pregunta, no es exactamente... Hola, doña Marjorie, ¿cómo está? Un placer saludarla. No es una pregunta exactamente de liposucción, pero ella quiere saber si usted puede arreglar una nariz que tiene desviación. Claro, nosotros hacemos totalmente toda la cirugía estética facial, tanto como es cirugía de párpados, cirugía de mejillas, cirugía de cuello, cirugía nasal, cirugía de orejas, cirugía incluso de la zona de los labios, todo el tipo de rejuvenecimiento facial, todo ese tipo de cirugía nosotros lo hacemos. Ok, doña Marjorie, tome papel y lápiz y ahí le vamos a dejar de todos modos el número. Es el 2222-6441. Ahí usted puede llamar, saca una cita y hace la consulta con la doctora, porque obviamente hay casos de casos, ¿verdad? Y ella tendría que ver primero cuál es el tipo de caso suyo o la persona por la que usted está consultando. Muchísimas gracias a todos, de verdad, una vez más acá en la universidad, iba a decir ya. Estoy como, esa universidad me tiene como traumado. Muchas gracias acá en Universal Plastic Surgery. Agradecidos de verdad porque una vez más nos acompañan. Y el próximo jueves nos vemos. Cualquier duda, cualquier consulta y también cualquier tema que usted quiera que toquemos aquí en los Facebook Live, anímese y diga lo que nosotros lo vamos a desarrollar acá. Doctora, claro que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual para ustedes, que disfruten y nos vemos el próximo jueves. Okay.